Bueno, hablar con las personas después del evento, entonces coincidimos en la conversación con Ángela. Entonces Ángela nos comenzó a contar sobre un proyecto que tenía sobre que había visitado, una comunidad que había visitado en Mérida y que era una comunidad indígena que había sido muy amable, que se habían, digamos, habían hecho un contacto interesante y que en ese contacto habían acordado algunas cosas asociadas a mejorar la calidad de vida y en la mejora de la calidad de vida iban a construir unos pisos en madera. Y yo dije, ay, es muy interesante porque eso es un uso de un recurso y parte del problema del bosque es que como no hay un uso claro de la madera y de los árboles, entonces lo que no sirve que no estorbe. Entonces me parecía fabuloso que se hiciera un proyecto donde se utilizara la madera. Entonces comencé a decirle pues que era valioso y que debía estar acompañado de actividades como selección adecuada de los árboles, como definición de aprovechamiento, como siembra de árboles, etc. Entonces ella dijo, pues sí, pero sería bueno pues tener un acompañamiento de alguien que nos pudiera ayudar con eso. Entonces yo dije, pues desde la universidad nosotros podemos apoyarlos en eso. O sea, yo como profesor de la Javeriana podría apoyarlos en eso y como ingeniero forestal que soy, podría apoyarlos en eso. Entonces dijimos, bueno, entonces comenzamos a ver qué posibilidades hay para que efectivamente el proyecto se lleve a cabo. A partir de eso tuvimos una serie de reuniones en las cuales comenzamos a ver cuáles eran los criterios más adecuados para desarrollar ese proyecto. Lo primero que me mostró Ángela fue la lista de los requerimientos que se han comprometido desde aquí a llevar para poder apoyarlos en la construcción de los pisos. Y cuando yo vi la lista y vi las motosierras, yo dije, llevar motosierras allá no es como tan adecuado. De motosierras de gasolina, ¿sí? Porque hay unas connotaciones fuertes sobre el uso de la motosierra. Cuando se crea la motosierra, el uso de combustible por un lado, y por otro, porque cuando se crea la motosierra genera un mecanismo de, digamos, de aprovechamiento de árboles muy expedito y muy irresponsable. Cuando las personas... Muy agresivo, ¿no? Y también agresivo. Entonces, cuando las personas originalmente iban a cortar los árboles a hacha, pues pensaban mucho cuál árbol tumbar porque el esfuerzo era brutal. Entonces tenían que pensar muy claramente qué árbol tumbar, desde el principio cómo iba a caer, etc. Y después de que lo tumbaban y que comenzaban a utilizar los troceros, que eran los objetos grandes, como un serrucho con dos cabos, pues era un trabajo súper minucioso, que al final daba un máximo uso de esa madera. Cuando aparece la motosierra y se utiliza, además de tumbar los árboles, para descuartizarlos, que es lo que hace el trocero, se hace de una manera tan rápida, tan expedita, que como que no importa. ¿Sí? Entonces tumban un palo, quedó torcido, tumban otro palo, no importa, está hueco, tumban otro palo, hasta que al final deciden sí ese. Y de ese que tumban, al final solamente sacan un poquitico nomás. Se sacan como lo mejor de ese árbol. Y después van y tumban otro, y otro, y otro. Entonces, lo que propusimos fue utilizar algo intermedio, y en ese caso sería una motosierra, pero eléctrica. La motosierra eléctrica tiene una diferencia fundamental con las motosierras de gasolina, primero porque no pueden ser tan potentes como las motosierras de gasolina. Entonces hay que pensar mucho en la limitación que significa el motor y las baterías. La plaza de desplazamiento. Claro, entonces las personas tienen que decir, bueno, voy a tomar ese árbol, pero tengo que optimizar el uso de la máquina, como primera medida. La segunda medida es que al no utilizar combustibles fósiles, pues no generar demanda de combustibles fósiles por un lado, y por otro lado, en el lugar no van a quedar, digamos, la contaminación. Y la tercera cosa importante de las motosierras eléctricas es que el sonido que tiene no es tan alto, se alcanza 90 decibeles, mientras que una motosierra eléctrica de gasolina en pleno funcionamiento alcanza 120, 130, o sea, es una vaina así impresionante. Y eso afecta a las personas que las utilizan. Y también a los animales. Sí, Imagínate los pájaros. Al medio ambiente, o sea, al entorno, pero a las personas que utilizan las motosierras terminan con problemas de oídos, de ojos, Parkinson, o sea, cantidad de cosas que no saben que les puede pasar eso. Sí, o sea, no son equipos, digamos, muy adecuados respecto a eso. Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo respecto a eso de digamos, de los equipos que se llevarían y más o menos cómo se llevarían. Sin embargo, teníamos que profundizar un poco más respecto a lo que pasaba en el territorio con respecto a las plantas que se iban a los árboles que se iban a recoger y cómo se iba a hacer una mano vuelta con la naturaleza
produciendo unas plantas que se van a sembrar, exactamente, una reforestación. Entonces, organizamos una fecha para una ida y en ese momento, para esa fecha, yo no pude ir. Pero entonces, Ángela pasó por la oficina y yo le di como unas, vamos, como le dije, unos tips. Lo importante es conocer esto, esto. Y Ángela hizo un documento muy bonito, que ustedes vale la pena que lo lean si no lo han leído. Ella estuvo durante 4 días, 5 días tal vez, y hizo un trabajo con las comunidades en donde hizo lo que nosotros denominamos calendarios estacionales, mapa de uso de especies, dónde se encuentran. Son una característica de la vegetación muy buena. Nos mostró ahí de unos ciclos de las Sí, semillas. exactamente. Entonces, cuándo se producen las semillas, cuándo son aguas altas, cuándo son aguas bajas. Y eso tiene, digamos, tuvo como dos componentes importantes. El primero es reconocer el conocimiento que la comunidad tiene, ¿sí? O sea, ponerlo en términos prácticos como a la evidencia total. Y el segundo, poder sobre esa información tener mayor certeza de cuáles árboles podrían ser susceptibles al aprovechamiento y cuáles deberían estar dirigidos a la siembra, digamos, para la recuperación de los lugares. Entonces, con esa información, yo me fui para la visita a esas comunidades. Y entonces, pues hicimos la reunión y comenzamos a definir cuál árbol sería. Entonces, dentro de los criterios que ellos tenían para la afectación del bosque era mínima afectación. Y la mínima afectación para ellos era seleccionar el árbol que ofreciera la madera suficiente para toda la comunidad. Entonces, no, nos acabaron de ese árbol, decimos que queda en tal sitio, que vamos a verlo, me dijeron que se ve la copa. Entonces, cuando pregunté, ¿y de esos árboles hay más? Me dijeron, no, de esos árboles no hay. Vamos a casi yo cuando la vi casi me pongo a llorar y Sí, yo decir, digo, ¿cómo vamos a no, ese tumbar árbol esa no vaina? podemos tumbarlo. Sí, Sí, ese árbol no podemos tumbarlo, es el último que es, no podemos tumbarlo, ¿sí? Entonces, pues, bueno, entonces, ¿qué posibilidades hay? Sí, o sea, ¿cuáles serían las otras posibilidades de árboles? Entonces comenzamos a hablar, hasta que me dijeron que había una zona en esa área del bosque Estamos donde... hablando de Portinirios, o sea, la misma... Ahora, geográficamente hablando, las comunidades son dos, ¿sí? O sea, las comunidades tienen un origen y es que son comunidades migratorias, o sea, llegaron ahí desplazadas pero hace como 50 años, Ok. ¿sí? Y entonces uno Ya llega, tenemos 2 o 3 generaciones allá. o sea, el Tal vez. capitán llegó niño, Sí. muy chiquitico ahí, Sí. ¿sí? Con el que interactúa de primeras. Entonces, cuando uno llega al lugar, uno llega a Portinírida y Portinírida uno se va en una canoa, Ok. ¿sí? Baja por el río. Oportunidad ya no se llama oportunidad. Se llama Indírida. Se llama Indírida. Entonces uno llega a Inírida y por el río Inírida baja llega hasta la desembocadura del Guaviare. Y por el Guaviare uno sube hasta una entrada de un caño, que se llama La Rompida, creo que es, La laguna, sí. a la laguna. Y por ahí uno encuentra la primera comunidad. Y uno continúa por el caño hasta llegar a Laguna Negra. Que durante la época de lluvias, pues hay suficiente agua y uno puede llegar hasta allá. Pero en la época de sequía se bajan las aguas y no podemos entrar y toca echar pata a Laguna Negra. O sea, uno puede subir por el Guaviare, pero para entrar a la comunidad no se puede entrar porque el río se seca. Digamos, ese brazo, bueno, eso se seca. Y a pie me imagino que es mucho más tiempo. Como una hora tal vez, Sí. como una hora. Ah, no, tampoco es que se cambie. No, tampoco se tan lejos. Pero hay un buen Pues que camino, hace calor es y una bosque. carretera, es así como... Ah, Jaguar, pero eso por el sendero es, No, o sea, es ahorita están transitable cerrados, o sí. tú llegas en un momento y se te perdió la vía. Se puede perder la vida, se puede perder porque son caminos de personas. Son caminos para personas. nomás. Y te puedes encontrar con animales salvajes. Ah, no, pues Claro. son con hartas. Sí, hartos sí, bichos. o sea, en la zona de selva. Y puede haber jaguar, por ejemplo. Sí, o puede haber Y el jaguar serpientes. La serpiente es lo más No, preocupante. no muerde. Te No come. muerde, te Te come. mata. De casa. Bueno, entonces comenzamos a ver la posibilidad de otro tipo de árboles. Y él me contó de unos árboles que recientemente por una situación climática se han caído. Y entonces comenzó a contarme las características de las maderas de los árboles. Entonces yo le dije, pues de esos árboles debemos echar mano para poder hacer los pisos. Entonces quedamos que efectivamente eran esos árboles los que íbamos a utilizar, ¿sí? Ya con eso ya tendremos la materia prima suficiente para poder trabajar lo que tiene que ver con, digamos, los pisos.